noche y de día. Lo que asustaré será plenamente, eternamente asustaré. Pasarán las noches en vela, igual que ellos eran una... Continuemos la sintonía de Radio Clara, continuem aquí directe a l'espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació i anem a començar ja amb el divendres de tertúlia. I anem a veure si... Anem a presentar a la gent que tenim per ací, a veure si tot ens funciona bé. Que tenim a Ángeles San Miguel, colaboradora del periódico Levante, el Mercantil Valenciano. Bon dia, Ángeles. Hola, buenos días. Ángeles San Miguel, que s'estrena avui a les tertúlies. I tenim també el company Antonio Pérez Collado, company de Ateneu Llibertari al Margen. Espera, me dicen, ya sé lo que puede estar pasando por aquí. Lo estoy volviendo loco. Igual me estaba escuchando doble. Antonio, buen día. Te escuchaba y luego al medio minuto te he escuchado otra vez. Estaba duplicado. Muy bien, pues Antonio, compañero del Ateneu Llibertari al Margen y la Confederación General del Treball, la CGT, hoy te presento bien, Antonio. Hoy perfectamente, bueno, casi todos los días, quitando una vez, los demás siempre ha estado perfecto. Muy bien, Antonio, pues vamos a comenzar la tertulia, si queréis, mientras esperamos también a que venga Robbie, Bertassi. Como está Ángeles por aquí, le va a tocar, y se estrena hoy, y como solemos hacer por aquí, es darle el marrón, darle el marrón a la nueva y que abra la tertulia. Ya veremos cómo sale. Seguro que sale bien. Ángeles, estábamos hablando antes, y esta semana lo hemos hablado aquí también en Radio Clara, a raíz también de un reportaje que apareció publicado precisamente en el periódico Levante sobre los 40 años de la primera emisión de Radio Clara, en el que hablábamos del relevo generacional. Y la pregunta que os hacía yo y que planteaba para la tertulia es hablar del relevo generacional, si se está produciendo o no se está produciendo dentro de los movimientos sociales, y cómo lo veis vosotras y vosotros. En este caso, Ángeles, te toca comenzar. Muy bien. Bueno, yo lo veo muy bien, realmente. Lo que pasa es que no hay eco de esa actividad. En las manifestaciones y en las concentraciones donde he participado y he estado hablando con las personas, he visto que sí que hay interés por parte de la juventud. Hombre, siempre hay un tanto por ciento que se mantiene en esa burbuja creada o transmitida y que no participa de las inquietudes de la sociedad o de su futuro, más que nada, porque realmente la juventud que es activa lo que hace es plantearse su futuro ya. Yo me quedé en una de las concentraciones, me quedé muy, muy satisfecha porque vi que había personas de 14 años que sabían perfectamente lo que estaban defendiendo y lo que querían. Yo lo que a veces me planteo es cómo es que la juventud, digamos, de tendencia más de derechas o de un estamento más económicamente más alto, sí que transmiten entre familia lo que son los principios, las inquietudes o lo que quieren. Mientras que en el sector obrero, sector proletario, ya ahí parece que, no sé si es que ya ha habido un poco, o sea, palo y no quieren hablar de ello, no arropan las inquietudes que puedan abrazar, ¿no? los jóvenes y las chicas. O sea, realmente, por ejemplo, mira, hay una actividad que se llama Esperanza Obrera y bueno, ellos han sabido conglomerar a una juventud muy dispar, porque igual ves chicos y chicas que, bueno, con una estética más convencional, que otros un poquito más de ruptura. O sea, que llevan un mensaje que sí que les ha llegado y son capaces de llenar
auditorios cuando se convocan conferencias o charlas. Luego están los universitarios. También he estado al lado de universitarios cuando han apoyado a los profesores y a las profesoras que han tenido o sea, que estaban protestando por la temporalidad, ¿no? Por esos contratos basura o esos abusos de personas que están haciendo como docentes y en realidad son estudiantes, están realizando su poscarrera, ¿no? Ahí, no sé, el Frente Estudiantil Unificado, el Frente Estudiantil de Estudiantes de Valencia, ellos no tienen miedo, o sea, ellos no tienen miedo a estar ahí en la calle reivindicando. Lo que pasa es que, claro, tenemos una maravillosa ley Mordaza que los hincha a multas y, claro, son personas que no tienen realmente pues, una capacidad económica como para responder, y eso que tratan de pagarlas en primera instancia para que les salga más barato, pero claro, porque judicialmente... Pero claro, ellos y ellas sí que están motivados, sí. Hay de todo, eso está claro, pero sí que están, lo que pasa es que no tienen eco. Antonio, ¿cómo ves tú ese relevo generacional en los movimientos sociales? Bueno, habría que hacer algunas matizaciones, ¿no? La primera sería que definir lo que son movimientos sociales, porque no sé hasta dónde llegan los movimientos sociales, ni qué es movimiento social y qué no. Y por otro lado, relevo sí que puede que haya en los movimientos sociales como experiencias, como campañas y todo esto. Donde no hay relevo es en las organizaciones. Es decir, lo que son las estructuras, lo que son las organizaciones, digamos, que tienen una trayectoria ya muy larga, ahí es donde estamos echando en falta ese relevo que nos duele y que nos preocupa, pues mismamente en el Ateneo al Margen o en Radio Clara, que también lo confesabais, y en muchísima gente que yo hablo y que me dice, no te preocupes porque no haya relevo en el Ateneo, es que pasa igual en todos los sitios. Yo sí que me preocupo por el Ateneo Libertario y por el resto de organizaciones. Pero claro, habría que ver por qué no se da también ese proceso de renovación en estas organizaciones, ¿no? No sé si es que nos hemos quedado demasiado burocratizados o que tenemos métodos muy lentos o muy pesados, ¿no? Entonces la gente joven sí que se apunta a experiencias nuevas, a cosas que son más de calle, más, yo qué sé, de campañas que puedes apuntarte, luego te desenganchas, luego te apuntas a una Ocupa, luego montas una revista, luego te metes en las redes y creas otra cosa. Es decir, o un problema concreto, pues lo de la ampliación del puerto o la siempre amenazante turistificación del centro y de otros barrios, ¿no? Es decir, en esas cosas sí que hay mucha gente joven, eso está claro. En el mismo movimiento feminista, pues vas y ves cantidad de chicas, pero muy jóvenes, no todos los años. Y en otras muchas cosas. Ahora, tú te coges a las organizaciones que seguramente están detrás de esas mismas movilizaciones, porque siempre hay alguien que empieza a convocar las reuniones y que legaliza o comunica, porque no hay que legalizar, simplemente se comunican las manifestaciones y todo eso, y en esas organizaciones que están detrás y que básicamente comparten los mismos objetivos de la gente joven y las mismas campañas, pues no se da ese proceso de sustitución de la gente veterana pues por gente más joven, ¿no? Entonces también las organizaciones tendríamos que preguntarnos y ver si tiene remedio ese problema, ¿no? Porque yo creo que es gravísimo. Porque claro, a medida que nos vamos haciendo mayores y que ya las ganas pues nos van faltando, aunque siempre te queda el espíritu y todo eso, pero no es igual tener 25 años que tener 50 o 70, ¿no? Y entonces habría que ver si tenemos que agilizar las estructuras que tenemos, los métodos de toma de decisiones, incorporar mucho más las redes sociales y otras fórmulas que a los jóvenes les son mucho más divertidas o menos pesadas que nuestra burocracia y nuestras asambleas de 4 o 5 horas y esas cosas que hace 70 años pues igual estaba bien o no había otra forma de hacerlo, pero que ahora sí que se puede hacer con estas nuevas tecnologías. Yo creo que también podemos quitarnos mucha burocracia, porque la burocracia yo creo que es lo que le da miedo a la gente y el tema de los cargos, el responsable de no sé qué, todas esas cosas para la gente joven lo hacen de otra forma, mucho más espontánea, mucho más ágil. Si ese movimiento, esa
organización que han montado no funciona, pues nada, se deshace y se monta otra en el barrio de al lado o se ocupa otra casa, o en fin, es otra forma de funcionar. Pero vamos, lo que no se puede entender ni transmitir es que la gente joven pasa de todo o que no tiene inquietudes, ni muchísimo menos. Hay sectores que no, hay sectores que incluso se van para el bando contrario, que se hacen de grupos bastante derechistas, pero hay muchísimos jóvenes que tienen inquietudes sociales y de lucha y tal. Luego el tema del sindicalismo es otro problema diferente, ¿no? Ahí, aparte de toda esta desidia, se da la legislación que hay, que por el tema de la temporalidad, de los contratos basura, del despido libre prácticamente y a precio de saldo, pues no le da tiempo a la gente joven ni a integrarse en una empresa, ni en una profesión, ni a conocer a los compañeros, mucho menos a organizarse y a empezar a luchar. Es complicadísimo. Ahí sí que se ven solos y ahí sí que es una asignatura pendiente, pero para eso hay que cambiar toda la legislación que tenemos, que es la que ha contribuido a crear esta precariedad absoluta en el empleo, ¿no? Pero fuera del empleo, o sea, en el barrio y en los movimientos sociales, sí que hay mucha gente joven que está participando y que son ellos y ellas las que están llevando la dinámica y marcando el paso a todo lo que se está reclamando. Nos dicen por redes, nos dice Radio Clara, dice gracias, dice primero al respecto del relevo generacional, dice es complejo, dejando al margen la atomización mediante Internet y las tecnologías, dice te acercas a organizaciones anticapitalistas, etcétera, y es que ves que la jerga no tiene mucho que ver con el lenguaje de los jóvenes, dice luego ver que hay más peleas entre organizaciones que sumas contra los explotadores de este capitalismo. Sorry por el tocho, no, nos dicen. Dice, la competencia y los puristas ortodoxos que desprecian otras estrategias también frena sumar más gente, lo que nos dicen por redes. Ángeles, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, yo quisiera decirte que, por ejemplo, el tema de sindicatos que se ha tocado aquí, o sea, la CGT en sus manifestaciones siempre lleva gente joven, ¿no? Entre las filas. Es minoritaria, pero está ahí. Pero lo que hay que recalcar es que las personas que están en esas actividades están muy convencidas. Realmente, además, se amparan. Es como si buscasen algo. Mira, a mí me dijo una chica que apenas no tenía ni 30 años, estaba en la manifestación, creo que era, bueno, con la CGT, y me decía, para todo el malestar que hay, no se hace nada para cambiar eso. Y ella había estado de un trabajo a otro, había estudiado Bellas Artes, había trabajado de camarera, o sea, ahora estaba haciendo unas oposiciones en audiovisual y bueno, y entonces dice, el sindicato CGT encontró, por ejemplo, en CGT encontró pues un apoyo que no había encontrado en otras opciones. Luego otros chicos que estaban también en la misma manifestación me comentaron que habían estado seleccionando los sindicatos. O sea, la gente joven que quiere hacer algo por su futuro y por el futuro de sus coetáneos, realmente sí que son selectivos. No van ahí por el empujón, no, son selectivos, van buscando lo que realmente les dé soluciones. Y lo que pasa es que el diálogo que se les presenta, o mejor dicho, la opción que se les presenta, como decía Manolo, como decía Manolo, es una opción muy lejana a sus vivencias. Antonio. Ay, Antonio, perdón, disculpa. Son muy lejanas a sus vivencias. Entonces, es lo que comentaba Antonio, o sea, no tienen la misma forma de expresión, ¿no? Y eso es lo que quizás tendríamos que ver cómo se puede solucionar. Antonio. Bueno, efectivamente, yo creo que estamos señalando todos lo que vemos, es que no puede ser de otra forma porque todos somos conscientes de lo que está pasando, porque hemos estado en muchas movidas, estamos en cantidad de luchas y hemos ido viendo cómo ha evolucionado la cosa, ¿no? Y yo creo que sí, que efectivamente la gente joven está inquieta y está preocupada y tal, pero tiene una serie de problemas que no le permiten integrarse de lleno en la vida de las organizaciones. Y por lo que respecta al sindicato, pues sí que hay mucha gente joven. Si este año se puede hacer un 1 de mayo normal, como lo hicimos hace 3 años, pues se ve muchísima gente joven.
Y si miras a los compañeros y compañeras que están de representantes o que están comprometidos en su sección sindical en su empresa, pues hay muchísimos de relativamente jóvenes y muy jóvenes incluso. Lo que pasa luego es el eslabón siguiente, es decir, ¿quiénes son los que llevan las cosas y se organizan en el sindicato y asumen una responsabilidad? Eso les cuesta muchísimo, ¿no? Ese paso no se da. Quizás es que es una burocracia que abruma, que da miedo o que da no sé qué, o que piensas que va a ser mucha faena y tal. Pero en el día a día de la fábrica y todo eso también están participando y asumen responsabilidad y dan la cara y dan su nombre y a veces pues dan la cara y se la parten, ¿no? Porque la represión sindical sigue existiendo. Pero no es problema de miedo, es problema de no entender pues unos mecanismos que a lo mejor se han quedado muy, muy anticuados o muy burocráticos y que entonces dan un poco de repelús o que piensas que te va a quitar mucho tiempo que dedicas a otras cosas. También antes, y al hablar de antes estoy hablando de mucho antes, el sindicato era el único ámbito de sociabilizarte y de compartir que había en el barrio o en el pueblo o en la ciudad. No había otras cosas. Estaba el sindicato, que encima tenía un teatro, tenía grupo excursionista, tenía de todo, ¿no? Y ahí, pues, la gente acababa de trabajar y eso que hacía más horas de las que se trabajan hoy día, bueno, aunque ahora también se empiezan a trabajar muchas horas, por desgracia, si tienes 2 o 3 empleos, en fin, pero entonces la gente iba al sindicato y disfrutaba allí de compartir cosas y de aprender con sus compañeros. Ahora eso no se da. Tú tienes muchísimas opciones de ocio y de aprendizaje y de compartir con tu familia, con tus amigos. También las distancias son mucho mayores, ¿no? Ahora ya la gente no trabaja y vive en el mismo sitio. A veces hay mucha distancia entre una cosa y otra, con lo cual tampoco venir al sindicato te supone un desplazamiento importante, ¿no? Es decir, que son muchos aspectos los que están incidiendo, pero que habrá que estudiarlos y habrá que ver cómo podemos retirarnos ya tranquilamente y sabiendo que las cosas van a continuar, ¿no? Yo tengo esperanza, yo creo que la gente, igual que nosotros en su momento sustituimos a otros compañeros mayores, pues ahora otros jóvenes nos tendrán que sustituir a nosotros y en eso estamos. Eso es lo que me comentaba a mí y alguien también, ¿no? Me decía que la importancia es que fuera circulando y que hubiera siempre, digamos, esa circulación, a ver, es que no sé cómo decirlo, sino que no se quedara estancado, sino que entrara gente que tampoco es normal que de golpe se llene de jóvenes la organización, sino que la media de edad más o menos siempre esté estable. No sé si se está produciendo en este caso en los movimientos, pero ahí queda. Sí, Ángeles, no sé si quieres decir algo más. Bueno, por ejemplo, un movimiento que está muy activo es el de los barrios. O sea, todas las juventudes en los barrios, sobre todo acuciados por el tema de la vivienda, saben que tienen que unirse porque si no van a estar toda la vida teniendo que compartir pisos, si es que llegan a poder compartir piso. Ahí sí que se está organizando la gente joven, ahí sí que se ve mucho. Entonces, y otra cosa que Antonio también ha señalado, y estoy totalmente de acuerdo, es que existe unas presiones, o sea, hay juventud que no se atreve a decir que está sindicada por miedo a cualquier represalia, ya no en un ámbito institucional o algo, sino incluso de compañeros y compañeras que les pueden hacer una presión así anímica, ¿no? Un bullying o algo por el estilo, y no quieren. Entonces, es una especie, o sea, es como transmitir que eso es, no sé, algo sectario, algo, y eso es lo que hay que evitar, ¿no? Esa es una normalidad, la juventud siempre ha sido rebelde y es algo que conlleva la propia esencia de la edad, y eso es lo que hay que apoyar y conducir. O sea, entonces todas las personas, y más ahora que se ven en un estatus vivencial muy complicado y más que viene, entonces hay que prestarles herramientas, hay que darles herramientas. Si no, ese ímpetu que ahora tienen, que dentro de 5 años no lo van a tener, por lógica de corpórea, por así decirlo. Por biología. Por biología, hay que darles esas herramientas. Y no sé, y otra cosa, yo siempre, o sea, haré hincapié en que las familias, antes lo he empezado hablando de las familias de la derecha, bueno, de un ámbito social así elevado,
que sí que, bueno, es que es como una especie de formación ya desde pequeñito y pequeñita para que seas ahí, que tienes que incluso la forma de vestirse y todo, o sea, ya todo. En cambio, en la otra opción o en las otras opciones eso no, ya ha desistido, o sea, miren, es como si, bueno, como lo que dijo el jesuita Cortázar, o sea, que es una herencia, es la desmovilización de la sociedad, o sea, es una herencia del franquismo y que ya se ha tragado uno la pastilla y ahí pues la tienes y si tienes alguna inquietud, pues es como si hubiese un miedo a transmitir que se tiene que hacer algo. Y eso es muy de grupo, muy de grupo. Nos dice, en primer lugar, mi bienvenida a la compañera mujer que tanto echamos de menos en las tertulias. Y en segundo lugar, es la frase con la que antes ha acabado, no se hace eco. Dice, en el eco tienen mucho que ver los medios. Dice, ella creo que trabaja en ese campo. Bueno, colabora, ahora si quiere lo explica. Dice, los medios tienen mucha responsabilidad. Dice, siento no poder llamar. Dice, el cuarto poder es poderoso en esto. Nos dicen también, otro compañero por WhatsApp, dice, ahí está el problema. Dice, como decía Antonio, tomar responsabilidades en las organizaciones, no solo acudir a las movilizaciones. Dice, después el problema de las organizaciones o movimientos que aparecen y desaparecen y todo se queda en nada o muy poco. 15M nos pone como ejemplo. No sé si Antonio quiere decir algo y después Ángeles por alusiones. Antonio. Sí, yo creo que es eso lo que pasa, que hay mucho miedo y bueno, también hay otras muchas presiones, ¿no? Y yo creo que con eso tenemos que lidiar. Y, por ejemplo, lo que hablábamos de los cambios, de la evolución que ha sufrido la forma de organizarse y de pelear, ¿no? En los años 70 y 80 fueron las asociaciones de vecinos, fue una eclosión y fueron los que canalizaron todas las luchas de los barrios, que había muchas, porque estaba el tema de que no se recogía bien la basura, en algunos barrios no había ni aceras, bueno, se luchó por el alumbrado, por muchísimas cosas, ¿no? Eso ahora siguen existiendo algunas asociaciones de vecinos, aún hay muchas, y hay una federación y todo, pero la gente más joven ya no utiliza esos cauces, ha creado sus propios mecanismos, pues pongamos los centros sociales, ahora están haciendo sindicatos de barrio, es decir, se han adaptado a otras fórmulas que imagino que funcionan mejor o que son más ágiles y tal. Y en esa línea, pues creo que es la que tenemos que trabajar. A lo mejor hay un modelo que hay que actualizarlo o deshacerlo y montar cosas nuevas. No tenemos tampoco que agarrarnos a una cosa que funcionaba bien hace 50 años, pero ahora a lo mejor no. Entonces también a nivel de sindicatos y de otros colectivos, pues habrá que modificarlos y habrá que ver la forma de que los hagamos más vivos y más ágiles, ¿no? Que interesan a la gente. Y yo creo que eso es el camino, ¿no? Y por otro lado, pues también reconocer el problema del miedo y de la falta de libertades, ¿no? Nosotros, al contrario que sociedades como en Francia, en Alemania, en Inglaterra, no hemos tenido esos 40 años que han tenido ellos, democracia, con las comillas que queráis, de socialdemocracia, de derechos sociales. Aquí es que no salimos del franquismo y al poco ya nos vino otra vez toda la transición esta con su ola de recortes y de nacimiento de otras ideologías. Es decir, nos ha faltado ese camino, esos 40 años que formaron a la gente y la acostumbraron a organizarse, a tener conciencia social. Por eso vemos en Francia o en Alemania cómo salen miles y millones de personas a la calle ante cualquier amenaza de un recorte, ante cualquier libertad, por pequeña que sea, que está amenazada. Aquí es que no hemos tenido ese rodaje, nos han faltado esos 40 años. Hemos pasado de la dictadura a la dictablanda, que decíamos cuando teníamos 20 años. Y eso se paga. Sí. Ángeles, bueno, papel de los medios que te dejaban caer por ahí. Bueno, los medios son empresas, o sea, quiero decir, lo que pasa que hay ciertos medios que sí que son, o sea, sí que hay un interés, ¿no? Por sacar a relucir lo que realmente se mueve, en lo que no sale como espectáculo. Pero claro, ahí hay muchos intereses. Y luego también están los espacios y están las necesidades para con otras cosas. Y no sé, yo pienso que
más que nada, más que nos salga, o sea, además de que nos salgan las noticias de las movilizaciones jóvenes y todo eso, es que se aturulla a la gente, a las personas, o sea, nos llenan la cabeza con otras cosas que son inalcanzables, porque son noticias que valen, como una noticia vale, pero como una repetición de noticia no tiene sustancia. Entonces, esa especie de repetición y una y otra vez y una y otra vez de lo mismo, aunque el titular cambie, aunque la persona que está hablando, o sea, eso es muy peligroso porque eso adocena. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya la persona no tiene, el cerebro no lo tiene abierto para otra, que luego ponen una pequeña inserción de algo, pero tú, como quien dice, ya estás en eso. De hecho, vas a la calle y lo único que hablas es esa repetición de noticias. La agenda, ¿no? La agenda mediática. La agenda mediática. Ahí está. O sea, que ya no hablamos de tendencias políticas, que eso, como cualquier empresa, cada uno pues funciona por lo que funciona, ¿no? Sino la anulación de información de estas inquietudes jóvenes, que es una tristeza porque realmente dentro de 20 años quienes van a estar ahí al pie del cañón van a ser ellos. Nosotros, el que más y el que menos, ya habremos hecho el canto del cisne, ya lo habremos hecho. Pero no sé, es difícil, además las personas, es más fácil comer siempre lo que te gusta que no lo que no te gusta. Entonces, eso es casi psicología, es una psicología la que hay que aplicar ahí. Los medios de información, pues eso, hoy en día, bueno, personalmente yo no veo televisión, pero vamos, sé que eso es una atiborre de lo mismo siempre. Ya no es que sea bueno o malo, es que es siempre lo mismo. Entonces, claro, eso la gente joven eso al final la gente joven se va de ahí. La gente joven, de hecho, vamos, la audiencia, en cualquier estudio de audiencia o de utilización de medios informativos, ya se sabe que, vamos, la juventud ahí no está. Ya tiene su San Google y su todo eso, entonces ya no, eso no, o sea, y eso lo saben las empresas. Entonces, lo que pasa que, claro, como van con noticias bomba ahora, todo es malo, pues claro, eso llega. Pero vamos, lo que sí quisiera hacer hincapié, y perdona que me extienda, es que las familias tienen que ser, o sea, la familia es el mejor medio de información. Si en la familia tú no acompañas las inquietudes que están viviendo tus hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, entonces ahí se crea ya un vacío absoluto, porque entra internet y ahí ya desconectas. Bueno, y ya, corto. Muy bien. Antonio, ¿quieres decir algo sobre esto último? Y vamos introduciendo también el otro de los temas que tenemos previsto. A ver, nos dicen por aquí, dice, bueno, entonces resulta que al final la culpa de que no se incorpore gente joven, dice, es de Franco. Nos dice, oye, dice, igual precisamente son cosas así las que hacen huir a la gente de generaciones más recientes. Dice, esos clichés nostálgicos tan alejados de los problemas del presente. Dice, lo mismo pasa con la nostalgia de la República, la guerra civil, contar batallitas místicas, es lo que nos dicen por WhatsApp. Antonio. Hombre, no creo yo que se pueda interpretar, bueno, es libre la interpretación, evidentemente. Nosotros estamos aquí defendiendo la libertad de pensar y de opinar, pero vamos, no creo yo que yo haya sacado a Franco con ninguna referencia a que se eche de menos aquellos tiempos, ni mucho menos. Simplemente he dicho que aquí no ha habido una etapa de democracia, digamos, burguesa, consolidada, y de derechos sociales como los que se tuvieron allí, es decir, el estado de bienestar que se llama, ¿no? Y que permitía que los trabajadores, pues a cambio de renunciar a pelidades revolucionarias, pero a cambio se les garantizaban un montón de derechos en cuanto a sueldos, libertades, derechos para sus hijos de acceder a la universidad, un montón de cosas, ¿no? Y esa etapa es la que yo decía que no iba a pasar, pero no podemos volver para atrás, estamos donde estamos y hay otros elementos que inciden en nuestra situación, como estamos aquí señalando, el tema de los medios de comunicación, de la legislación que está por la precariedad y todo esto. Y yo también creo que los medios pues juegan su papel, están todos controlados cada vez por más grandes empresas y menos cantidad de opciones, ¿no? Con lo cual
La información, aunque tengamos muchas emisoras y muchas cosas, pero en realidad la preparan entre unas cuantas agencias internacionales y lo que se dice en un sitio es lo que se dice en todo el mundo. Y en todos los periódicos regionales, comarcales, locales, da lo mismo. Todos se nutren de la misma información. Y por eso, pues al que le toca ser bueno es bueno y al que le toca ser malo es malo. No hay más versiones. Entonces yo creo que frente a eso, pues queda la búsqueda de otras opciones de información, que la hay también, como se hacía en otros tiempos. En otros tiempos aprendimos a leer entre líneas y a buscar la información a base de dudar de todo lo que te cuentan. Y yo creo que eso es lo que falta hoy día. Y entonces, efectivamente, tanto en la familia como en la escuela, en la educación, en la enseñanza, no basta con acumular datos o saberes científicos. Hay que enseñar a la gente a dudar, a pensar, a buscar la información. Y eso se da, pues, conversando más, porque ahora está la gente en casa y cada uno está viendo su móvil, ¿no? Entonces, pues falta esa sabiduría, esa experiencia que tienen los padres, que tienen los abuelos, que tiene el propio maestro, ¿no? Es decir, voy a enseñaros a pensar, dudar de todo el mundo, buscar vosotros la información y sobre todo compartir y consensuar entre la gente de a pie, ¿no? No dejarse llevar por ningún medio, por muy famoso que sea, porque claro, si la gente está desertando de la televisión, los grandes capitales que controlan la opinión, que crean opinión, pues también se van a desplazar a redes sociales, a WhatsApp, a todos los sitios. De una manera u otra te venden el mismo producto, ¿no? Entonces, no porque dejemos de ver televisión española o La Sexta y caigamos en otra cosa, seguramente estamos en las mismas manos. Si no somos creativos, si no somos nosotros mismos los que buscamos y hacemos circular nuestra visión de las cosas, ¿no? Y yo creo que la culpa está muy repartida. Evidentemente no es de Franco, pero tampoco podemos olvidarnos de lo que tuvimos aquí, porque todavía seguimos descubriendo gente torturada y que ha sido fusilada con las manos atadas, esas cosas. Eso no podemos olvidarlo. No es nostalgia, es que también hay un tema de buscar la verdad y de hacer justicia, ¿no? Y yo creo que ni lo uno ni lo otro, ni podemos estar en la nostalgia del 36, ni podemos olvidarnos de lo que ha pasado, ¿eh? Yo creo que se va construyendo el futuro en base al presente y a lo que recordamos del pasado, por muy lejano que sea. Yo quiero que vayamos entrando también en otros temas que tenemos por aquí previstos, para que Ángeles no se lleve la impresión en la primera tertulia que viene, que pongo muchos temas y después se hablan de dos. Aquí eso no pasa nunca, ¿no, Antonio? No, además hoy hemos dejado los dos temas estrellas de la semana, no han aparecido. Bueno, no decía, pero es que nos dicen por WhatsApp, dice, buenos días, por favor, no renunciemos a la historia, tengamos la edad que tengamos. Dice, menos Wikipedia y más libros, más radio, más cine, más calle, más campo y naturaleza. Salud, es lo que nos dicen también por WhatsApp. No sé si tenéis algo imprescindible que decir en este punto, si no entramos a hablar, porque yo tenía apuntado por aquí también que tenemos que hablar de los 7 años que se cumplen de la ley Mordaza. Ya la nombraba también Ángeles, si no me equivoco, en la introducción del primero de los puntos de los temas de este relevo generacional y cómo esa ley Mordaza también puede echar para atrás a esos jóvenes y a esa gente sin recursos, ¿no? Sin los recursos necesarios para hacer frente a esta ley. Ángeles. Sí. Bueno. Te sigue tocando. Hoy sois dos. Claro, es que se nos ha escaqueado. Tenemos un orden. Bueno, la ley Mordaza, bueno, eso, o sea, es que, a ver, no lo decía. Es que lo que no, la ley Mordaza es una cosa, es un instrumento que se creó en un momento dado por los intereses de poder, porque claro, eso es que es un calzador para todo lo que se quiera. Entonces, no sé, el otro día también estuve en una manifestación contra la ley Mordaza y estaba allí Amnistía Internacional. Eran gente joven, por cierto, en su mayoría, quitando un grupo de reivindicación por amparo, la señora esa que han judicializado. Compañera de Yayo Flautas. Sí, de Yayo Flautas. O sea, que también es que de verdad, es que bueno, ¿para qué? No sé, la ley Mordaza, la historia del poder es la de la delincuencia del mundo. Dijo el fundador del racionalismo crítico. Bueno, pues la historia del poder necesita unas cosas para poder dominar. Entonces, la ley Mordaza, tanto en el tema de la
porque claro, están, no solamente es que persigan a gente joven con multas que no pueden pagar y luego que metan en prisión a personas porque tengan una forma de expresarse artísticamente, es que es la expulsión en caliente de personas que hacen los barcos y los aviones, llevando a estas personas, no sé, me parece, es que todo es muy excesivamente oscuro. ¿No? Y la utilización de la ley Mordaza para convertir a las personas en el enemigo, eso, no sé, psicológicamente es un palo para la sociedad, porque claro, tú no sabes, enseguida te encuadran en unas cosas que no son las reales como individuo. Mientras que se utilizan también esa misma herramienta para tú quitarte de medio unos conflictos. No sé, la ley Mordaza es algo obsoleto. No es obsoleto, es irracional. O sea, ley Mordaza no tendría que existir. Y si el PSOE en un momento dado, cuando el PP por mayoría le dio el visto bueno, se puso, bueno, por las nubes, que si esto, que si para allá, que si cuánto, que si judicializar. Entonces, ¿qué hacemos? Donde digo Diego, que es lo que siempre pasa, porque esto es el negocio y el negocio es el negocio. Pero se tendría que tener un poquito por lo menos de actualidad. O sea, hay que ser un poquito actual y saber que en el siglo XXI no se puede, en un país de Europa, no se puede estar con una ley como esta que hace que las personas que se manifiestan vayan, o sea, acogotadas, porque es que, ya te digo, o sea, y además ahora que si van a poner ya 600 euros como por el hecho de manifestarte, o sea, y claro, las personas hoy en día estamos económicamente cada vez más para abajo, y si sales a decir pues resulta que ya no me refiero, o sea, no me refiero a actos violentos, no, me refiero simplemente a unas concentraciones pacíficas donde tú expones lo que hay. O sea, si te van a dar palos de ese, claro, no puedes. Este mismo Hasél, este chico, ahora le piden 10 años. No, vamos a ver, tan débil es el gobierno que necesita meter 10 años a un rapero en la cárcel. Es que no entiendo, o sea, es que da sensación de debilidad esto. No sé, pienso yo que se tendría, y luego la cantidad de multas que le han metido, pues tiene, creo que son en total unas 10.000 euros, que eso no lo paga, vamos, una persona que no, a no ser que defraudes o lo que sea, estés metido en alguna trama, eso no lo pagas ni loco, vamos. Y no sé, yo es que creo que eso son o sea, esto de la ley Mordaza, eso es o sea, es una cobardía, porque alguien que realmente tiene un poder no necesita ser torturador, ni necesita, o sea, ni necesita ser un excluyente, o sea, es una ley, o sea, es por ley natural, o sea, y esto que tenemos aquí, es claro, con razón, desde fuera lo miran y dicen, pero vamos a ver, ¿esto qué es? Ya no es ni la selva amazónica, pero bueno, ya. Sí, Antonio, como decía Ángeles, cuando aprobaron la ley Mordaza, la iban a derogar nada más llegaran al poder, al gobierno, ¿no? Y vemos que ahí la mantienen. Bueno, es que... La mantienen y la utilizan, vamos. Exactamente, mantenerla y no enmendarla. Efectivamente. La ley Mordaza, pues está claro que se hizo para amordazar la libertad de expresión y de manifestación. Y así se ha hecho y ha supuesto multas muy cuantiosas y en algún caso, aunque no son cuantiosas, sí que son importantes porque van dirigidas contra gente que tiene muy pocos recursos, ¿no? Que incluso pues viven aún con sus padres, que no tienen trabajo, entonces para una persona así, pues que te metan una multa de 600 o de 1.000 o de 1.500 euros, pues es un palo muy gordo. Hay que echar mano de fiestas solidarias, de hacer 1.000 recursos para poder pagar esas multas, ¿no? Y eso pues frena las ganas de pelear de la gente y frena la capacidad de movilización de sectores muy precarios. Porque, claro, un millonario
bueno, no le van a poner multa porque ya no les hacen nada, pero aunque se la pusieran le daba igual, la paga y ya está, ¿no? Como diciendo aquel, ponme 2 que lo vuelvo a hacer, ¿no? Aquí, sin embargo, no se puede porque una de estas ya te crujen, ¿no? Y bueno, pues eso se ha aplicado por el tema de la opinión, como raperos o algún fotógrafos, periodistas, se ha aplicado con piquetes y se ha aplicado con gente joven que simplemente por ir a manifestarse, pues ya te identificaban. Si no bajabas la vista decían que les iba a faltar el respeto, es decir, unas cosas como hace 1000 años, y eso no se puede permitir en una sociedad democrática. Claro, por eso España, el Estado, la institución, está bajando en el ranking de países de democracia, digamos, avanzada, ¿no? Hemos bajado 2 o 3 puestos y me parece normal con este tipo de leyes, con esas sentencias. Y luego también con la poca claridad que hay entre la separación, si es que la hay, entre el poder judicial, el legislativo y esas cosas, ¿no? Donde se demuestra que la independencia del aparato judicial cada vez está más cuestionada y es más evidente que hay unas vinculaciones, pues, que evitan que podamos ser una democracia como son otras occidentales, ¿no? Podemos tener nuestras manías y criticar a la democracia burguesa y todo lo que quieras, pero es que ni siquiera llegamos a eso, ¿no? O por lo menos no es un modelo terminado y avanzado de esa democracia burguesa. Y ahí está, pues por el tema también de las cárceles, de las torturas que se dan en comisarías, es decir, estamos muy cuestionados a nivel internacional, sobre todo por organismos de derechos humanos y estas cosas, ¿no? El tema de las expulsiones en caliente y la expulsión con vuelos de estos, con gente que la llevan de los CIES y que la entregan en un país donde ni siquiera la persona es originaria de allí, en unas condiciones de transporte que también son deplorables, ¿no? Esposados y estas cosas. Es decir, estamos cometiendo un montón de infracciones de los derechos humanos. Y yo creo que la ley Mordaza es parte de esa represión y que está puesta justamente para que no tengamos la capacidad completa de manifestar nuestras opiniones, nuestras quejas, ¿no? Y efectivamente, por alguien que hace una canción o que publica un artículo o que hace una foto de un policía pegándole a un manifestante, ahí no está en peligro el Estado ni la seguridad nacional ni muchas cosas de esos. Y se ensañan con ellos cuando estamos hartos de denunciar, y en esta radio también, quizá más que en otros sitios, la cantidad de delitos y atropellos que se cometen por gente que tiene mucho poder y mucho dinero y que apenas son amonestados. Y luego se les caducan el delito y no van a juicio y ese tipo de cosas. Pero un manifestante o un músico o un rapero, por cualquier tontería le caen un porrón de años. Eso es desproporcionado absolutamente el tema de los castigos, ¿no? Es igual que de las multas. A un banco o a una gran empresa tú le puedes poner las multas que quieras, pero una persona que no tiene ni pasar el mes, ¿cómo le puedes poner 2.000 euros o 3.000 euros? Es como si su delito fuera 1000 veces más grande que el de un rico, cuando no ha sido así, cuando tiene menos importancia. Entonces yo creo que ha sido una decepción que después de 7 años denunciando estas cosas, pues ahora han hecho 4 retoques. Es cierto que han quitado alguna cosilla, pero que sigue existiendo una legislación que es mordaza. Se puede seguir llamando mordaza porque va a servir también eso para amordazar la libertad de manifestación y de opinión. Ángeles, ¿quieres añadir algo más sobre este punto? Bueno, como ya he comentado, estuve en una concentración para cuando estaba lo de la derogación, que no se ha derogado, de la ley Mordaza, y ahí una chica me comentaba que se está... Las famosas derogaciones de este gobierno más progresista de la historia. Que se está criminalizando a los colectivos con sanciones. Y se criminaliza también determinadas ideologías y personas. O sea, es como una especie de persecución excluyente, porque claro, por el hecho de tener unas ideologías o sea, tú no estás cometiendo, se supone, ningún delito. O sea, lo que estás es exponiendo pues unas necesidades y unas obligaciones que más o menos se tienen que cumplir para con el pueblo, ¿no? Y con las personas. Y no sé, y entonces ese miedo, es que todo parece que sea eso, es que, o sea, demostrar que eres
potente y que tienes al pueblo humillado y a las personas doblegadas, eso solamente demuestra que ahí hay un agujero por el que se cuelan cosas, ¿no? Y que realmente no existe convencimiento o no existe planteamiento lógico, social, de un respeto hacia la persona, hacia las personas. No sé, yo creo que todas estas cosas todas estas cosas se tendrían que tratar ya no desde el plano político, sino desde el plano humano y psicológico, ¿no? O sea, quiero decir, no, porque y las personas, tratarlas como si fueran, no sé, tampoco es que vamos a hacer ahora aquí una clase de humanidades, no, pero es que los instrumentos políticos no tienen que ser para reprimir constantemente al que no está contigo o al que tú crees que puede responderte, porque aquí no es que haya una... O sea, la ley Mordaza no se está utilizando, digamos, para reprimir un vandalismo o lo que sea, no, se está simplemente para acogotar, o sea, acogotar al que se sale del tiesto y claro, eso, eso no es... y se acogota de una forma que no hay medios de salir de ahí, o sea, porque claro, sí, ya te digo, las personas cada vez tienen menos medios, las personas cada vez tenemos menos cosas, menos para poder solventar unos problemas que te puedan salir y ahí estamos. Antonio. Bueno, yo creo que más o menos está claro, ¿no? Pero efectivamente la ley Mordaza ha supuesto eso, ¿no? Y por otro lado, pues también se ha transformado en una cuestión administrativa, es decir, ellos mismos te detienen y te multan, ¿no? No es que, como hay un código penal, pues te denuncian, tú tienes que ir a un juicio con tus testigos, con tus abogados, ellos también con los suyos, y bueno, pues si se demuestra que ha habido una infracción, pues habrá una sanción acorde con tu capacidad económica, evidentemente. Pero no, es que la multa te la comes y luego reclama si quieres y bueno, si va la cosa bien, pues quedas en un empate a lo mejor. No lo multan a él y a ti la multa te la hacen más pequeña, más simbólica. En algunos casos no, en algunos casos hay gente que le han puesto multas grandísimas, ¿no? Y luego también se da una situación, claro, que eso está hecho pues justamente para quienes va dirigida, es decir, para la gente joven, para la gente inquieta, para la gente de movimientos extraparlamentarios, de cualquier índole, no vamos a poner unos en otros, pero todos lo estamos viendo de qué manera se reprimen unas manifestaciones y de qué maneras se toleran, incluso se jalean otras, ¿no? Con la misma dosis o más de daños a materiales, de interrupción del tráfico rodado, de daño a personas, es decir, los estamos viendo, es decir, no se trata igual, pongamos por ejemplo, y si quieren entrar en debate, la huelga del metal de Cádiz, que la huelga de los transportistas, con todo el derecho que todo el mundo tiene a hacer paros o hacer manifestaciones, pero es que vemos que no es igual, ni se llena toda la ciudad, todos los barrios de furgonetas de policías, cuando es una mani de unos ocupas, que total igual son 500, que cuando es una mani de unos señores que vienen a protestar para defender la caza o por lo que sea, ¿no? Que unos abrazos que se dan con los policías, se saludan y tal. Y claro, cuando tú convocas una concentración de chavales jóvenes y tal, es que parece que vas a enfrentarte a no se sabe qué, porque hay unos controles en cada boca de metro, más allá hay otros 5 pidiendo papeles a los más jovencitos, es decir, eso se crea una psicosis, se quiere crear miedo, ¿no? Y es muy desproporcionado con los unos y con los otros. Es otro aspecto, otra arista de esta legislación de la ley Mordaza y de la falta de independencia entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Vale, Ángeles, no sé si quieres añadir algo más sobre este punto. Decir, porque sé que hay gente que ha intentado llamar al móvil, que lo que está disponible en estos momentos para participar es el teléfono fijo, el 96-391-5721, que el teléfono móvil en estos momentos está disponible para WhatsApp y Telegram, pero no para llamadas. Pues si quieres añadir algo más sobre ley Mordaza, vamos al siguiente tema, ¿os parece? Sí. Bueno, vamos poquito a poco. Nos llega un mensaje de audio. A ver, ¿no? Siempre, cuando vamos a cambiar de tema, siempre llega alguna opinión más. Vamos allá a ver lo que nos dicen. A ver si lo escuchamos.
Pues parece que no, de momento. Pues no, parece que no suena. No sabemos por qué. Tanto hablar de las tecnologías y de las redes sociales y la cagamos a la primera. Vamos, parece que está en silencio, porque vemos que aquí no se ha grabado nada en el audio que nos han mandado. 28 segundos de silencio nos han llegado. Siguiente punto que teníamos aquí en el guión. La galleta de Will Smith y el debate Birch. La galleta de Will Smith y los debates que se han abierto alrededor de esa bofetada, ¿no? Iba a llamarle sopapo, pero lo dejamos en bofetada. Bueno, Ángeles, no estuvo mal. No sé lo que pasa, pero te toca empezar todos los temas. Muy bien, vale, gracias, Manolo. Bueno, a ver, yo aquí me voy a remitir a un libro escrito por un periodista llamado y hace ya un montón de años, y que se llamaba Manda huevos, los 638 mejores insultos y disparates de 20 años de democracia en España. Bueno, pues ahí hay un párrafo, bueno, hay una frase que es: Boyer, cuando te tenga que dar un puñetazo, te lo doy en directo, sin ujetistas, eres un mariconazo. Y se lo dio Ruiz Mateos en el 89 al ministro, según recoge el libro este. Bueno, entonces, ¿por qué he sacado a colación? Te pego leche, ¿no? Sí, ¿por qué he sacado a colación este tema? Pues porque Ruiz Mateo en aquel momento lo que buscaba era espectáculo para ser primera página y para copar todos los medios de información. Bueno, pues eso, los espectáculos cada vez están más subidos de tono, bueno, cada vez. Siempre están subidos de tono, porque como decía también una escritora sobre el tema de espectáculo y de moda, todos los espectáculos son una especie de déjà vu, no hay novedad. Todo está fundamentado en algo que ya se ha hecho o que se ha pensado. Bueno, pues en este caso, a ver, esto es un espectáculo, es una cosa que se ha creado pues con unas personas que además son de un entorno muy entre ellos, ¿no? O sea, quiero decir que no son personas desconocidas, con lo cual también hay ahí una posibilidad de que haya un acuerdo. O sea, quiero decir, es un espectáculo, mondo y lirondo. Lo que pasa que, claro, ahí da a entender de que ya no solamente la prensa amarilla o que aquí deglutimos se queda en las fronteras nacionales, sino que también es una cosa pues que se exporta o la hemos importado. Y bueno, y aquí, qué mejor escaparate y además unos premios que normalmente, pues como la gente ya, o el público normalmente ya no conecta con la televisión, pues oye, pues ahora pues vamos a dar un poquito de carnaza o una gran carnaza, y además tiene que ser actores conocidos, que bueno, es puro y mero negocio. Y ya está. Antonio, ¿tú también te sitúas en ese punto como espectáculo de la bofetada o cómo lo ves? Como que estaba guionizado, está diciendo Ángeles, más o menos. Bueno, ¿no? hay gente todavía mantiene que fue un montaje, ¿no? Y que Ángeles lo estaba diciendo. No ha llegado a tanto, pero se ha convertido en un espectáculo intencionado, ¿no? Sí, y además ha supuesto que estemos hablando hasta nosotros, ya ves tú, hasta nosotros estamos hablando de eso, ¿no? De los Goya, perdona, de los Oscars. Los Goya de momento no han llegado a tanto. Aquí solo hacen que saludar a amigos y a familiares y eso, ¿no? Media hora. Allí también estaba ya decayendo, porque claro, después de tantos años ya es difícil superar a los anteriores y que sean noticia en todo el mundo durante unos días, ¿no? Entonces con esto, pues bueno, estamos hablando una semana ya y ahí sigue, ¿no? Porque todavía hay secuelas, ¿no? Y se está viendo posibilidades y que lo van a abrir una investigación, o, en fin, desde luego no le van a quitar el premio, supongo yo. Pero claro, esto lo que ha supuesto también es una serie de posicionamientos. Hay bloques, hay bandas a favor de unos y a favor de otros, ¿no? Desde luego, lo que no se puede justificar es una agresión, ¿no? Otra cosa es que el chiste pues, no fuera muy bueno. Pero bueno, aquí también se hacen chistes malos y tampoco vamos a pegarle a todo el que hace chistes. Sobre todo lo que está mal, y eso aquí estamos especializados en ello, ¿no?
Aquí del que tenía la cabeza gorda, del de las orejas, del que lleva gafas, del bajito, pues siempre se han hecho chistes con muy mala leche, ¿no? Y claro, no los ofendidos pues nos ha dado por agredir. Alguna vez sí que puedes haber tenido ganas, ¿no? Pero hay que tener un poco de aguante y si tienes capacidad, pues responder tú con un chiste mucho más original y más ingenioso, ¿no? Porque todo el mundo tiene motivos seguramente para que haga chistes sobre él. Pero claro, aquí también en la otra discrepancia, la otra fuente de división es por qué él sale en defensa cuando el chiste no iba contra él, sino que era contra una mujer, evidentemente su compañera actual, pero que esto apoya o intensifica el machismo, ¿no? Es decir, es el macho el que tiene que defender a la familia y cosas así, ¿no? Se ha dado esa lectura, que por un lado pues también se puede hacer. Y por otro lado hay gente que dice, bueno, pues bien está que se la haya dado, se la había merecido. Es decir, que es una cosa más, pero claro, cuando estamos viendo cómo se trafica con seres humanos, cómo se descuartiza gente, pues que con estos tipos que son multimillonarios todos, porque los tres viven muy bien y tienen mucha fama y tal, pues es eso, que vivimos de una sociedad del espectáculo y cualquier cosa que ocurra allí sobre la alfombra roja o en los aledaños, pues estamos obligados a posicionarnos y a hablar. Sin embargo, pues sobre el tema de las vallas de Melilla o sobre los refugiados que aún deben quedar por ahí después de 2 o 3 años de que salieron de Siria o de Afganistán y están por ahí perdidos en los campamentos de Grecia o de Turquía, en eso no tenemos nada que decir, ni nos importa, ni nos posicionamos, ¿no? Y sobre una cosa tan ajena como esta y tan poco sustanciosa, pues tenemos que hacer análisis sesudos y buscar una postura a la otra. A mí, desde luego, pues me da igual, me parece una estupidez que se hayan pegado. También me parece una tontería el chiste que hizo el otro, pero bueno, siempre ha habido cosas de estas que tanto en algunos parlamentos que también se han agredido o se han tirado una silla o se ha dado más en el deporte porque parece que es más fácil, ¿no? En una cosa tan culta como esta del cine no era normal, no era normal. Ya casi es más famoso que la bofetada de Gilda, ¿no? Se habla ya más en una semana más que la otra en 50 años. Pero bueno, yo recordaría, por ejemplo, cuando Cantona le dio una patada a un espectador, aunque aquí sí que seguramente yo me posicionaría más con el agresor que con el agredido, claro, porque era un nazi, ¿no? También Zidane también le dio un cabezazo a otro rival italiano porque también se había metido con su hermana o no sé qué, en fin. Que hay momentos que seguramente no te puedes aguantar porque es una agresión muy fuerte y porque está en un momento de tensión, como cuando estás jugando a fútbol, que ahí estás echando adrenalina por todos los lados. Pero en una cosa que se hace como una entrega de premios, donde se supone que todo el mundo está relajado y todo el mundo son amigos y compañeros de oficio, pues me parece una salida de tono y una estupidez, ¿no? Y también el otro pues tener mala pata de hacer ese tipo de chistes cuando puede hacer otros discursos, ¿no? En fin, pues un 0 para cada uno. Patatero total. Mira, nos dicen por redes, nos dicen discrepo. Dice, los chistes dependen del contexto y repercusión. Dependiendo del contexto y repercusión no son lo mismo. Dice, yo pienso que sí se ganó la hostia. Dice, el modernismo de ridiculizar en televisión a invitados creo que sí que ahonda en la decadencia de valores en la sociedad. Dice, aquí tenemos la resistencia, es lo que nos dice este oyente a través de redes. Ángeles. Bueno, ¿te apetece decir algo sobre estos debates? Es que solamente me reitero, ¿no? O sea, sí, yo lo veo desde un punto de vista de espectáculo. Entonces es que no le busco trasfondo. O sea, creo que no hay que buscarle un trasfondo, porque cada cual tenemos un mensaje y cada cual tenemos unas vivencias. Entonces, claro, tratamos en el espectáculo de vernos reflejados o de ver reflejado lo que conocemos. Pero hay que saber distinguir lo que es espectáculo de lo que es realmente un hecho de la vida, ¿no? O sea, el espectáculo está creado para eso, para que ahora estemos hablando de ello, para que salgan las redes, para que todo el mundo opine, o sea, es un espectáculo, Mondo y Lirondo, y además es un exitazo, porque si no, no estaríamos aquí, o sea, que han llegado al sumum de lo que querían, porque eso es dinero, o sea, no nos engañemos. No, iba a decir eso, que precisamente hemos visto esos niveles dentro de la discusión, ¿no? Como mostraba, primero si es espectáculo o no, si está guionizado o no, y después a partir de ahí los 3 debates que ha planteado Antonio sobre los límites claro. del humor, sobre
el amor romántico, sobre Claro. esos debates que se han planteado y hemos visto que Claro, cómo se ha ido posicionando la gente, cada cual en uno de los debates, ¿no? Claro, es que ahí hay que tener en cuenta una cosa. El espectáculo es muchas veces el canal por el cual las personas pueden, pues como cuando va al fútbol uno, ¿no? O sea, desahogarse, ¿no? O sea, el mundo del espectáculo, pues tú ahí puedes criticar, puedes decir todo, porque es una especie, o sea, es como estar en otra zona, estás en un espacio diferente a la vida normal, a la vida usual, al cotidiano. Entonces, claro, abre la puerta para que todo el mundo podamos decir lo que sentimos. Ay, qué bien y qué mal, no sé cuánto, fíjate, que ay, mira cómo iba, mira no sé cuánto, no le hacía, no sé cuánto. O sea, quiero decir, y si luego además le buscas un mensaje, pues con más peso, pues ya eso ya se sube hasta las nubes, ¿no? Claro, lo que no hay que perder de vista es que como todo espectáculo es una cosa que surge para eso, para que el público le hace nosotros y nosotras nos veamos involucrados. Una obra de teatro donde el espectador no se siente metido en el tema, pues eso es un fracaso total. Entonces, estamos hablando de la meca del cine, o sea, no estamos hablando de yo qué sé, ¿sabes? Entonces, claro, la meca del cine sabe perfectamente lo que vende, lo que no vende, lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer para poder subir audiencias. Eso está ahí, eso es... Y no sé, lo que no tenemos es que perder el norte, ¿no? Saber eso, ahí está, pues como está, pues yo qué sé, yo no, ya te dije, no veo televisión, pero sí que sé que existen los programas estos de debate así casi violento, ¿no? No sé, de decirse cosas fuera de lugar y toda la historia. ¿Por qué? Sálvame, tanto de digamos, de cotilleo como trasladados a la política, ¿no? Que vemos entonces ahora. ahí el mensaje se pierde, lo que se busca es el espectáculo. Entonces es el espectáculo, hay que saber que es un espectáculo. Pues ¿por qué Will Smith? Porque a lo mejor sale un actor que no lo conoce nadie y pues eso se queda ahí. ¿Sabes? Ahora sale Will Smith, que es pues es uno de los íconos de Hollywood hoy en día, y más la mujer también está en el tema, y el otro también, o sea, quiero decir, porque está hasta con Walt Disney y todo, o sea, quiero decir, son personas que están muy integradas dentro del organigrama del mundo del espectáculo hollywoodense. Entonces, claro, ahí quieres decir, o sea, eso está ahí. Muy bien. Antonio, no sé si te merece alguna reflexión más este punto o entramos a hablar de la subida de precios. Bueno, simplemente añadir también que el presentador parece que estaba sembrado esa noche, ¿no? Porque ya con la anterioridad también había hecho algún comentario pues poco afortunado en el tema de Bardem y Penélope Cruz, ¿no? Es decir, que esa línea iba por ahí, pero claro, eso tampoco es para que todo el mundo se hubiera puesto a darle puñetazos. De hecho, Javier Bardem no fue a darle. Quiero decir que sí, es cierto que un comentario o un chiste pues también depende del momento en que te lo digan o del espacio en el que esté, pero por otro lado también tenemos que ser absolutamente respetuosos o defensores de la libertad de expresión, no donde empiece donde acaba, claro, el mal gusto, pues bueno, o que sea agresivo, pues bueno, habrá otros canales para discrepar y para replicar, ¿no? Pero llegar a la violencia delante de tantísima gente como lo está viendo y en una situación como esa, a mí me parece que no estuvo bien, ¿no? Con independencia de que tampoco yo defiendo al presentador, ni muchísimo menos. Es decir, pero otros canales, otras formas hay de replicar o de combatir los chistes de mal gusto, o los chistes machistas o racistas, o como tantas veces y con tanta frecuencia en España se ha dado el tema de los chistes que tienen un sentido peyorativo o algo, ¿no? Hay fórmulas y habrá que hacer un trabajo constante para ir acabando con eso, pero no prohibir, porque entonces acabamos con los humoristas y acabamos con el arte y todo, porque el arte a veces también mete un poco de caña. Pero, en fin, hay que proteger ese derecho a la libertad. Y luego hay recursos para el que se pasa y no la respeta o agrede a otro, pues ahí habrá que penalizarlo o replicar.
pero no dejarle a cada uno que cuando no te guste un chiste, pues que le des una hostia al otro. Me parece, se dará el caso, yo tampoco me voy a meter en medio, pero vamos, no lo veo edificante desde un foro, un altar como el que supone Hollywood. Nos dice que haya espectáculo y se responsabilice para la propaganda no nos debe llevar a pensar que todo es mentira por defecto. Dice, podemos hacer la lectura que creamos. Yo no soy Will Smith y lo tengo claro, vamos, nos dicen Jay por el Mastodon. No sé si hay algo más que decir. Entramos en la subida de precios, ¿os parece? Muy bien, Manolo. Eso sí que es un tema de actualidad. Oh, madre mía. Cuchara de Preus. Vamos entrando por ahí. Subida de precios, bueno, y la repercusión que... Vamos, claro, ¿cómo repercuten? ¿Qué quieres que empiece yo nuevamente? Bueno, Antonio, pues te lanzo. Vamos a ver, en este caso voy a citar a Eduardo Punset. Algo que escribió hace 34 años. Dijo, se ha entrado de lleno en una economía con muchos más centros de poder manipulado por nuevos protagonistas. Eso lo dijo hace 34 años, fue ministro, y luego se dedicó a hablar de ciencia y todo esto. Claro. Bueno, entonces, en base a ello, lo que podemos, yo no sé, mi humilde opinión es que de entrada esas nuevas protagonistas cada vez excluyen a algún cierto perfil de cliente y lo convierten en un mero consumidor básico. Entonces no eres importante y te vamos a llenar de conflictos. ¿Qué es lo que pasa con los bancos ahora? O sea, tú estás con unas pensiones ridículas y aún así te cobran unos gastos. O sea, si no estás gestionando ningún capital, ¿sabes? Claro, pero tú no eres un cliente importante. Entonces, como no eres un cliente importante, pues entonces te vamos a hundir, te vamos a mantener porque ese es el goteo y son muchos goteos y eso llenan el bolsillo, pero te vamos a hundir porque no nos interesas, porque no haces movilización de capitales. Bueno, pues estuve en una conferencia sobre unas bueno, se llaman B Corp, que son un nuevo estilo de empresas, y allí donde lo que sí que se valorizaba era el hecho del corporativismo, como una especie de salida a los monopolios, ¿no? O sea, que el nuevo mercado pues fuese un poquito más cercano y que eso, pues claro, a la larga, pues pudiese influir en el hecho de que no se abusase tanto del consumidor y la consumidora, ¿no? A ver, otra cosa que hay detrás de todo esto es que parece que haya una intención así subterránea de que todo el mundo tiene que estar deprimido, todo el mundo tiene que no ha de tener ninguna solución económica ni de ninguna clase. Claro, si no estás dentro del juego, claro, si estás dentro del juego esto ya no cuenta. Entonces, claro, por eso las entidades financieras y todo eso ahora cada vez son más impersonales. Realmente, antes tú decías, bueno, pues el tendero de la esquina es un ladrón porque me está, o lo que sea, aquel es que fíjate lo que me está cobrando por una docena de huevos. Ahora, ¿a quién vas? Ahora no vas a nadie, porque realmente son unos entes abstractos o son unas empresas colosalistas que son, bueno, que no tienen ninguna clase de acceso al público. Entonces, sí, puedes reclamar, vale, pero no puedes reclamar nada. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es una especie de estrategia, ¿no? La subida de precios, pues claro, para crear otra vez la diferencia, o sea, para marcar más aún la diferencia que hay entre lo que tú no llegas y tú estás entre los nuestros o las nuestras. ¿Sabes? Entonces, claro, el peligro es que la sociedad no está lo suficientemente fuerte para poder aguantar eso. No podemos estar siempre machacando a los mismos, ¿sabes? O a las mismas. No se puede estar siempre machacando a las mismas porque incluso a nivel empresarial, pues
quiero decir, puede ser hasta negativo, porque claro, tú necesitas ese eslabón bajito, ¿sabes? En la pirámide. Si no tienes ese eslabón bajito, el segundo eslabón, ya se tambalea, porque no quiere estar abajo de todo. Entonces, hay que ser un poquito consciente de que no todo el mundo, puede solventar esos requisitos económicos que ahora se están implementando para no sé para qué, porque aquí hay, bueno, el IBEX con los 35, de los cuales 5 son aleatorios y 30 son fijos para siempre, ¿sabes? Entonces, quiero decir, no todo el mundo tiene esa capacidad de supervivencia. Y si tú quieres como empresario o como financiero tener ganancias, yo pienso que también necesitas ese público, porque no puedes eliminar al cliente por muy bajo que sea. No sé, pienso que eso de la subida de precios, eso es un error que están cometiendo ciertas empresas, porque eso puede ser llenarse los bolsillos, pero también hacer que otros vayan y los devoren. O sea, una empresa que se hace excesivamente suculenta, pues llega a otra empresa que es muchísimo más fuerte y dice, pues te voy a devorar porque claro, no te vas a quedar tú con el pastel, me lo voy a quedar yo. Entonces, no sé, eso. Y a nivel ya de público, pues te diría que las grandes empresas, o sea, las empresas sobre todo distribuidoras, o sea, de distribución, pues lo que tendrían que ver es que hay aún opciones más baratas. Entonces, si te pasas de rosca, puede que al final te quedes sin cliente. Eso es lo que tienen que ver, sobre todo. No sé. Paso a Antonio. Antonio. Bueno, pues lo primero que habría que decir o dudar es de que la subida sea culpa de Putin, que Putin tiene muchísima culpa de todo, pero evidentemente no de todos los precios, o al menos no en la cuantía, en el porcentaje en que han subido, porque es que se han disparado. Pero claro, esto ha empezado mucho antes de la invasión de Ucrania, incluso antes de las maniobras, aquellas que parecían que iban a ser eternas, ¿no? En Bielorrusia. Esto ya viene de muy atrás, ¿no? Y ya llevamos varios años en que estaban subiendo los precios, sobre todo las cosas más básicas para la gente pobre, para la gente trabajadora, como es la comida y lo más, el calzado, en fin, la luz, el agua, el gas, todas estas cosas. Bien es cierto que sí, que son recursos cada vez más escasos, entonces los que controlan todos esos materiales, ya sea el gas, el petróleo o los materiales de estos raros que ahora son tan necesarios para el progreso de la industria y la tecnología, pues hacen lo posible para que suban el mercado. Claro, luego eso repercute en el transporte y repercute ya en todo. Pero luego también es que nuestro país tiene una estructura donde dependemos mucho de todo lo que se importa y además de los intermediarios, que son los que se llaman la parte del león, porque hace muy poco hemos visto protestas que se vienen repitiendo desde hace años, ¿no? De gente que son o bien pescadores o ganaderos o agricultores que se quejan de que no les compensa, que pierden dinero, sin contar incluso su trabajo, no su jornal que tendrían que pagarse a ellos mismos, ¿no? Quitando su trabajo, pero solamente con los fertilizantes, el transporte, todas estas cosas, no compensa el producto que luego nosotros estamos pagando a precio de oro. Es decir, que te lo multiplican por 10 o por 20 entre 2 o 3 intermediarios o 4, que igual no tendría que haber tantos, ¿no? Tendría que haber otras fórmulas de distribuir los productos que no se encarecieran. Pero claro, como digo, nos pillan en el peor momento, porque es que ya han cambiado la forma en que se calculaba el IPC, porque ya se ve que se temían que se iba a disparar, porque ya había técnicos, había expertos que les estaban diciendo, ojo, que el año que viene el IPC no se va a mantener en los límites que ha funcionado ahora. Y han sacado una fórmula que te sacan la media de todos los meses del año, con lo cual, claro, este año que fue el 6,5, el IPC real, el que se hacía como se calculaba toda la vida, pues para ellos dice que era el 2 o el 2 y pico, ¿no? Y eso es lo que han subido las pensiones, lo que ha subido los salarios, el 2 o el 2,5,
le han subido 35 euros, que algunos lanzaron las campanas al vuelo, al salario mínimo interprofesional, 35 euros más de sueldo mensual, pero es que esos 1.000 euros es que se te van enseguida, ¿no? Porque han subido los alquileres, ha subido la energía y todo lo demás, ¿no? Y entonces yo creo que estamos en una situación muy, muy jodida, ¿no? Porque nos pilla a los trabajadores, que ya venimos arrastrando durante años, que se nos está recortando nuestros ingresos y nuestra capacidad de consumo, no de consumismo, sino de consumo de lo imprescindible, y está aumentando, todo eso se transforma en más beneficios para las empresas, sobre todo para las grandes, que no hay Dios ni gobierno, claro, si no hay Dios, imagínate gobierno, que les meta mano a esta gente. Porque claro, ahora dice, vamos a poner un límite a las rentas, que esa es la próxima que viene, que van a controlar que nuestras rentas, que nos sacrifiquemos un poquito, pero a ellos no hay quien les... El pacto de rentas y el plan de choque, que lo van a subir. Claro, el plan de choque de nosotros, de los pobres, ¿no? Porque los grandes no quieren chocar. Si acaso lo que quieren es arrastrarnos y masacrar, pasarnos por encima, no chocar. Claro, porque a la gente de Iberdrola, a todos los ejecutivos, a los directivos de los bancos, con los millones que han ganado todos los años, es decir, encima tienen unos sueldos que multiplican por 100 o por 500 el de cualquier trabajador normal. Y a esa gente no hay quien le ponga límite a sus ingresos y a sus beneficios. Y ahora se le quiere poner a los trabajadores, que ya de por sí son muy bajos y que con los aumentos que se están firmando, pues no se llega. Ni los agentes sociales ni el gobierno nos quiere explicar cómo es posible que a nosotros se nos controle, se nos ponga límite a la miseria para que no demos un pasito para adelante y los beneficios de la patronal no haya quien les imponga ningún sacrificio. Y si se elabora algún plan como los que se están haciendo ahora para ayudar a la gente y para dar algunas ayudas, lo que se hace es de los presupuestos que pagamos todos, sobre todo los pobres, de ahí se sacan recursos para subvencionar la gasolina, subvencionar no sé qué. Es decir, no, lo que te va a hacer es limitar los beneficios al que gana mucho, ¿eh? Se saca con lo de todos para ayudar a los que menos tienen, ¿no? Pero estaría bien eso si a los ricos se les quitara mucho más, no que se nos quitara a todos por igual. Es decir, que se presenta un panorama... Disculpa, pero es que en lo de la gasolina se ha visto y se les ha visto mucho el plumero. Le dicen, os vamos a obligar a hacer un descuento tal día. Pues 2 días antes os subimos el precio y ya está el descuento pagado. Y ya está el descuento hecho, claro. Y encima luego se ha estropeado los ordenadores y no se puede poner en funcionamiento, que también vaya previsión, ¿no? De decir, oye, controlar a ver si funciona el sistema informático y vamos a poder hacerlo, ¿no? Es decir, es una encima de otra, ¿no? Y yo creo que la gente trabajadora lo va a pasar muy mal. Y entonces, ya como dicen que nunca damos alternativas, o alguien lo estará pensando ya, denunciamos, pero no. Algo sí que creo yo que se puede hacer, sobre todo el consumir de otra manera, consumir menos, porque parece que la reacción del consumidor, no de todos, pero ha habido, ante el anuncio de subida de precios es yo voy a comprar mucho más y acaparo y así hago que suba todavía un poquito más, ¿no? No ese es el camino. Lo que sí es eliminar intermediarios, crear cooperativas de consumo, comprar directamente a través de asociaciones y tal a los productores para eliminar intermediarios y que ellos ganen y nosotros gastemos menos, ¿no? Yo creo que es un buen momento para ese tipo de experiencias, que ya hay muchas en Valencia, afortunadamente, y en otros sitios, ¿no? Cooperativas de consumo interrelacionadas con la gente productora, que también ellos se pasen al cooperativismo, a lo cultivo ecológico, este tipo de cosas, y romper un poco con el mercado que controlan pues Alcampo y 2 o 3 más, el Corte Inglés, Mercadona, es decir, en manos de ellos no vamos a conseguir que bajen los precios, al revés, cada vez vamos a estar más con la soga al cuello y encima con productos pues mucho más adulterados y de peor calidad. Entonces yo creo que hay que dar un paso hacia adelante a ayudar a este tipo de experiencias que elimina intermediarios, que es donde se le aplican las grandes subidas a todos los productos. Y un poco también volver a producir cosas de cercanía y productos nuestros y no depender, como dependemos ahora, de cosas del exterior, que hasta el trigo, que si hemos tenido aquí trigo y hemos tenido cosas nuestras y tal, tengamos ahora que importarlas. Y ante cualquier conflicto, en este caso es una guerra, pero puede ser otro tipo de cosas, nos quedamos sin alimentos en los supermercados. Parece mentira. En la época en que estamos, siglo XXI, que ocurran esas cosas. Con cualquier estornudo que da la economía, ya nos quedamos sin existencias. Entonces, pues es un buen momento para sacar enseñanzas de estas cosas y desde luego pues quejarse de que la subida de los precios nos va a afectar sobre todo a los pobres, evidentemente, como siempre. El mercado se autorregula, nos decían, ¿no? Sí, se autorregula, pero siempre tira para el mismo lado la regulación.
Exacto. Bueno, nos va a quedar una ronda rápida si queréis para cada uno y otra si tenéis para recordar las convocatorias. Tenemos este tema aún abierto y teníamos apuntado por aquí el tema de la ampliación del Puerto Valencia. Yo no sé si queréis decir algo sobre esta ampliación del puerto, si queréis seguir incidiendo en lo que estábamos, pero ahí os aviso, una ronda os queda, Ángeles. Bueno, yo quería citar, porque soy de citar en el tema que estábamos tratando, empresarial y de precios, algo que dijo el que fue presidente de la General Motors, tal Sloan, que bueno, era miembro de una fraternidad de estudiantes masculina, que la Delta Upsilon, que pertenecía hasta Joseph Kennedy, el padre de la saga. Bueno, total, él dijo, el fin estratégico de una empresa es el obtener un rendimiento del capital, y si en cualquier caso particular este rendimiento no es satisfactorio a largo plazo, entonces hay que corregir la deficiencia o abandonar la actividad por una más favorable. Eso yo creo que está claro el mensaje que transmite. O sea, el empresario o las empresas es el fin estratégico. Fin estratégico quiere decir, la base de la cosa es esa. Si es necesario utilizar el miedo, se utiliza el miedo. Si es necesario utilizar la violencia, se utiliza la violencia. Si es necesario devastar, se devasta para poder subir precios y subir cosas. O sea, es el fin estratégico, es la ganancia. Si no, te tienes que dedicar a otra cosa, yo que sé, a la feria del pimiento o lo que sea. ¿Sabes? Es que es así. Entonces, ante eso, sobre todo las personas que se supone son responsables de organizar países en favor de sus habitantes o de su población, pues tendrían que ver que no todos los palos tienen que caer siempre en la misma espalda. O sea, porque es que la espalda al final llega un momento en que hace callo, ¿sabes? Claro. Antonio. Bueno, yo entraría directamente en lo del puerto, ¿no? Porque creo que el otro no da tiempo y además ya lo hemos comentado, ¿no? No tengo nada que añadir. Pero en el tema del puerto, pues sí que me parece grave que lo que ha ocurrido, ¿no? Que has dicho que no hace falta otro informe, que el antiguo ya era bueno y que para adelante con las obras, ¿no? Y eso supone, de todas pues, formas, una agresión. Antonio, desde la Comisión Ciutat Port nos dicen que eso es una interpretación manipulada de la autoridad portuaria, una filtración interesada de la autoridad portuaria, que finalmente el informe no dice no dice eso, ¿no? Exactamente. No dice tanto que luz verde para la ampliación, sino que yo imagino que también dice que recoge algunas de las digamos, de las alegaciones que se ha hecho desde la Comisión Ciutat Port y que no acaba de ser tan así como nos planteaban los titulares que leíamos la semana pasada. Bueno, pues mejor si es así, ¿no? Y hay alguna posibilidad de recurrirlo o de modificarlo, ¿no? Porque yo creo que, como decía, pues en caso de que fuera adelante es algo que hemos denunciado y que es un peligro, ¿no? Y que se une a otras cosas. Por ejemplo, hoy también ha salido que se va a ampliar a 12 carriles, ya esto ya parece América, 12 carriles, un trozo de la A7. Es cierto que no se aprueba lo que pretendían, que era que todo el bypass fuera duplicado. Pero claro, son 22 kilómetros los que se va a duplicar esos 12 carriles, que yo imagino que enseguida se va a llenar otra vez. Cuando tengamos el puerto en pleno funcionamiento, si es que desgraciadamente se llega a hacer, pues habrá falta muchos camiones con contenedores y cosas de estas. Y total, es terreno que le comemos al campo, a la huerta. Ya decía un viejo compañero que él tenía la solución, que era asfaltar toda la península y así pues no había estrecheces ni había atascos. Todo de alquitrán. En fin, en esas estamos. Muy bien, Ángeles. Bueno, al hilo de lo que decía Antonio, sí, ya a mí me comentaron en una también de otras acciones que se habían hecho con respecto a en contra de la ampliación del puerto, que 12.000 camiones serán los que están previstos que circulen por ahí, cuando actualmente son 6.000 camiones. Entonces, pues ya eso conlleva lo que conlleva, ¿no? O sea, ya conlleva una adecuación de vías de acceso, que o bien le servirá a Castellón para llevar su cerámica, o vías de acceso para otros transportes de otras mercancías.
Bueno, más luego la posibilidad, claro, de que sigan habiendo los cruceros estos tan impresionantes que atracan en el puerto y que se multiplicarán con un beneficio cero a lo que es la ciudad. Y luego, pues también hay otra cosa que hay que tener en cuenta, o sea que China e India son las naciones que hoy en día, pues económicamente, a nivel de mercantil, pues están potenciando todo el tema del transporte. Y, por ejemplo, en España la droga entra por los puertos, o sea, los contenedores, por los puertos y se traslada en camiones, o sea, quiero decir, pero los puertos son la puerta de entrada, o sea, de tanto Galicia como Benidorm, o sea, todas las mafias, tanto la rusa como la turca como la italiana, están apostados en toda la costa, en Baleares, o sea, están apostados en las costas españolas, porque claro, por ahí incluso del Sáhara se transporta droga, ¿no? Entonces, a eso hay que tenerlo en cuenta. Se va a ampliar la policía, se ampliaría la policía que pudiese inspeccionar todos los contenidos de los miles y miles de contenedores y todo eso, o simplemente ya, vale, que los dejen ahí y vayan ya distribuyendo según necesidades. Según necesidades, claro. Es que no conlleva, o sea, al margen ya del destrozo ambiental que está súper sabido, porque el que no lo sepa, pues claro, pues no está informado, pues es que ahí hay unos mercados internos que se tendrían que ver, ¿no? Eso tendría que verlo y eso, claro, y ahí hay miles de millones. La droga es una de las cosas que más millones mueve, o sea, y además eso y las armas. Luego, entonces, pero claro, las armas sí que cuando viene un buque o lo que sea, sí que, porque ya se sabe, ¿no? Pero es que las drogas se meten en los contenedores cuando están en el puerto que sale, o sea que ya no es el propio, digamos, transportista, sino que las meten fuera de todo lo que es el sistema. Y claro, eso ahí está. Y no sé. Muy bien, se nos acaba el tiempo, como decía, solo nos queda para hacer una ronda, si queréis, de anunciar convocatorias. Antonio, no sé qué tienes por ahí, pero hoy comienza la Mostra del Llibre Anarquista de Valencia, ¿no? Pues efectivamente, tengo el programa, el folletito aquí en la mano y voy a recomendarla pues encarecidamente. Desde luego, comienza hoy viernes 1 de abril y termina el día 10 de este mismo mes, el domingo, ¿no? Es toda una semana de actividades, presentaciones de libros, charlas, habrá teatro, una ruta por la Valencia anarquista, es decir, hay muchísimas actividades en todos los sitios, ¿no? Porque hay 12 espacios, o sea, esto va a más. Hay 12 locales en los que se van a realizar diferentes actividades. Para concluir luego el sábado y el domingo, 9 y 10 de abril, en la Plaza del Carmen. Y bueno, también el Ateneo Libertario al Margen va a estar abierto porque ahí hay una exposición de carteles de las 20 ediciones de la muestra, ¿no? En concreto, hoy es en la repartidora, que en Benimaclet, todo el mundo más o menos supongo que lo sabe dónde está, y es a las 7 de la tarde, 19 horas, antifascistas, así se combatió a la extrema derecha española de los años 90, de Miquel Ramos. Y luego sucederá, pues se irá alternando en todos los demás espacios que colaboran, y la programación, bueno, pues se puede ver en muchos sitios y luego está en Facebook, en Mostra del Llibre Anarquista de Valencia, y entráis y ahí va saliendo lo que se hace cada día. Luego también se han editado unos folletitos como el que yo tengo aquí en la mano, si alguien lo está viendo en directo, y que se están repartiendo por los locales, por las librerías alternativas y tal. O sea que está bastante difundido, y recomendar, como digo, la asistencia a todas las presentaciones de libros de esta muestra y luego a comprar allí, no convulsivamente, porque los libros no se pueden comprar como si fueran botellas de aceite de girasol, sino hay que comprarlos porque te hacen falta y porque quieres disfrutarlos, ¿no? Pero imagino que hay muchas publicaciones nuevas y va a ser interesante. En la Plaza del Carmen, sábado y domingo. Así que animarse y participar. 20 ediciones, que se dice rápido, ¿eh?
Sí, 20 que serían 22 porque este cartel se lleva intentando sacar 3 años, ¿no? Porque ha habido 2 ediciones anteriores que no se ha hecho por el tema de la pandemia, o sea, podían ser 22. O sea, que ya tiene su historia esta muestra. Sí, no. Igual que la tiene la Feria Alternativa, la tiene Radio Clara, la tiene Al Margen, la tienen muchas realidades que hay en Valencia. A pesar de eso que comentábamos de lo efímero y de los movimientos, cómo se deshacen y se organizan, hay cosas que permanecen y que se consolidan, afortunadamente, para respaldar a lo que sale nuevo. Yo creo que somos como un soporte, como un pozo que está ahí, como un cimiento. Muy bien. Ángeles, no sé si tú tienes alguna convocatoria que recordar. No, gracias. Yo sé que las visitas, porque después te leemos que estás por todas. Tengo pensado ir esta tarde a la repartidora, Pues, porque además es un entorno muy agradable. Pues, Las personas que están allí son fenomenales. pues ahí queda dicho. Ángeles San Miguel, compañera, colaboradora en el periódico Levante, la leemos en la sección de opinión muchas veces, como decimos, y dando cobertura a esas manifestaciones y convocatorias que muchas veces no vemos reflejadas en los medios, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Manolo. Por estrenarte la tertulia a Radio Clara. Y te vamos a secuestrar más veces. Para que vengas por aquí. Gracias a Radio Clara y a ti. Y Antonio Pérez Collado, compañero de la SHT y la Ateneo Llibertari Al Margen, muchas gracias, como siempre. Pues nada, nos seguiremos viendo también. Ánimo a todos y hasta la próxima. Salud. Hasta luego, Antonio. Salud. Salut. Lliure directe Radio Clara. Jo m'acomiade ja també fins dilluns, que torna a estar així amb totes i tots vosaltres a aquest espai d'entrevistes del Lliure directe Radio Clara. Salut i fins dilluns.